Hola, buenos días. Voy a presentar el cuento. Mi nombre es Gina Paola Chávez y estoy en la Escuela Normal Superior de Ibagué y estoy en el 5º semestre. Entonces vamos a hablar sobre el cuento, su estructura, los tipos de cuento que podemos encontrar y algunas de sus características. El DBA es de lengua castellana y es el DBA número 3 y estamos del grado 3º. Entonces dice, reconoce alguna característica de los textos de estructura narrativa a partir de las relaciones y disfrute de los mismos. La evidencia de aprendizaje que vamos a utilizar es diferencia entre textos ficcionales o no ficcionales y afianza su capacidad de contar historias mediante la acción. Entonces, lo escrita de un hecho real o ficticio. ¿De dónde viene la palabra cuento? Bueno, la palabra que deriva del latín cómputo, que quiere decir cómputo. De ahí adquirió el sentido de enumerar los sucesos. Ellos los hacían en las noches y usaban marionetas gigantescas. Podemos encontrar la introducción. En esta es el tipo de composición escrita que se utiliza en la descripción que se dan a conocer. Entonces, acá es cuando en el cuento encontramos un cuándo, un dónde, quiénes o quién. El cuándo es dónde sucede la historia, la época. Y dónde la historia es cuando hablamos de los lugares. Y quiénes son o cuántos son los protagonistas. Estos también pueden comenzar de la siguiente manera. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las características? Es breve, sintetiza lo más posible la narración, tiende a limitarse en una sola acción, tiene pocos personajes, predomina la fantasía del autor, se escribe en prosa, se concentra en un solo aspecto de la vida. Para estos cuentos, se narra lo más importante utilizando las palabras necesarias. En la forma de contar generalmente lenta y muy pausada que se va llevando a cabo a vivir el cuento. En el momento culminante del clímax del cuento, que es la intensidad, acá es cuando hablamos del inicio y el nudo y el desenlace del cuento. En el cuento vemos un conjunto de sucesos que establecen un conflicto o problema. Esta acción, ¿cómo puede ser? Interna, cuando ocurre en la mente de los personajes, pensamientos, emociones, frustraciones o sueños. Cuando vemos en el cuento que la princesa imagina, está con su príncipe que viene y la rescata. O vemos cuando es en la parte externa. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo? Pero entonces sucede en el momento. Entonces, otro que vemos son los personajes. Acá es donde presentan la acción del cuento. Son ellos quienes tienen el conflicto y deben resolverlo. 4 tipos de personajes en un cuento. Los estáticos, que permanecen con la forma o la misma conducta o carácter desde el principio del cuento hasta el final del cuento. Los dinámicos son los que se van modificando su conducta, actitudes y personalidades a lo largo de la historia. Las siluetas tienen poca participación, entran, salen rápidamente del relato, y los símbolos pueden o no aparecer en una escena. Desde el cuento, un asunto es lo que se cuenta. El desarrollo de los sucesos de la narración es una síntesis del cuento. El tema ideal o central es el mensaje que le da el autor a quien quiere comunicar su obra, el torno a la cual gira esta acción. Y lo más importante, el narrador cuenta la historia y le pone todo ese suspenso de acción, todo lo bueno de la historia. Partes, como les hablaba hace un rato, la introducción, el nudo y el desenlace. Entonces, en la introducción es cuando se presentan a los personajes y la situación. El nudo es cuando se presentan los sucesos, cómo se van a desarrollar hasta llegar al clímax, el punto culminante, como les dije un rato, es cuando empieza todo lo bueno del cuento, cuando empiezan los problemas, cuando empiezan todo esto. Y el desenlace presenta la solución y los conflictos de la acción. Es cuando ya el cuento se va a solucionar y vemos que todos van quedando muy felices.
Entonces, colorín colorado, ahora les voy a mostrar una plataforma en la cual vamos a hablar un poco sobre lo aprendido. Esta plataforma se llama Educaplay, como ya les decía. Entonces acá tenemos una actividad, trata de completar frases y temas principales del cuento. Entonces vamos a comenzar. Entonces dice, el cuento es una narración o es una historia. Yo digo que es una historia. El cuento es una historia con la cual intervienen varios personajes, ¿verdad? Y nos aparece la palabra. Varios personajes. El cultura, ¿qué es? ¿Verdad? Ponemos la tercera palabra. Entonces el cuento tiene una estructura que es nudo y desenlace. En el inicio son los personajes, ¿verdad? Y el propósito, que era lo que yo les contaba hace un rato. Y el propósito de cada uno de ellos. Se presenta el problema central, ¿verdad? Se presenta el problema central de la que es esta, se solucionan las dificultades y se da final al cuento. Entonces vamos a comprobar cómo nos fue. Oh, nos quedaron mal 2. Pero bueno, ya tendremos nuestra próxima oportunidad. Entonces, estas son una serie de actividades que pueden realizar. ¿Para qué? Para ver qué tanto aprendimos. Entonces, espero les haya gustado y muchas gracias.